Eso, que de una antología de relatos en teoría inconexos haya creado una historia que tiene una unidad y que además forma parte de algo más grande y que no desentona, por lo menos no te haya costado, parece, aparentemente, igual me desmentes, no te haya costado demasiado trabajo unirlos, ¿no?, en esa dirección que cuento, ¿no? Entonces, no sé, es una novela o recopilación de relatos, no sé cómo preferiría. No tengo ni idea. Empezó siendo una recopilación de relatos y así la aceptó Raúl, cuando yo se la mandé. Pero ahora no es una recopilación de relatos, son un puñado de historias, pero no es una antología. Yo por lo menos no lo veo como una antología de relatos. Tampoco podría decirse que es un FISAC de estos que se dice ahora, que tanto gusta decirlo. Yo lo veo de una forma un poco rara, pero es que yo veo raro todos mis libros. Entonces no sé, quizás demasiado personal. Hay una historia grande, como dice Juanma, por detrás. Y en esa historia grande al final termina entroncando con Uma, que fue la novela anterior, que es posterior a esta en la secuencia. Pero esa historia grande no aparece en el libro. En el libro, yo como lo veo, es como si apareciera en un pasillo y tú tuvieras una serie de ventanas, y por las ventanas tú podías ver la historia de alguien y tuvieras ventanas repartidas a lo largo de 5 siglos. Son 15 siglos porque la primera historia del año 1000 antes de nuestra era, o sea, hace ya bastante tiempo, pero a partir de ahí las siguientes historias son ya en el futuro cercano y ya 5 siglos para adelante. O sea, 5 siglos vistos a través de pequeñas ventanitas que enfocan la vida de una persona, normalmente. También hay máquinas y también hay seres alienígenas, pero básicamente son personas. Entonces, claro, si tú ves eso, no es una novela, porque no hay arranque, no hay nudo, no hay desenlace, pero por detrás hay una historia que sí tiene todo eso. Entonces, lo que tú ves, lo más probable que tú veas cuando tú miras a una persona repartida a lo largo de tanto tiempo, son que sean personas normales. Es muy raro que tú voy a ver la vida de alguien que tenga mucho poder en ese momento y haya sido capaz de inventarse o de controlar gobiernos o algo así. Eso es muy complicado. Lo más normal es que sean personas normales. Pero lo curioso y una de las cosas que más me gustan del libro es que esas personas normales, al final, son las que toman decisiones o las que les pasan cosas que van cambiando el curso de la historia grande, de la historia de la humanidad. Sí, porque realmente, a ver, es llamativo, por ejemplo, la utilización que haces de la infancia. O sea, muchos, pero digo muchos, en un cuento, en una novela o lo que sea que consta de 10 historias, muchos de estos personajes son niños o niñas, adaptados o inadaptados, da exactamente lo mismo, que terminan siendo de una manera u otra el motor del cambio, ¿no? Pero es una cosa continuada, ¿no? Sí, eso es una cosa que me gusta mucho, pero me sale natural, no es que yo diga voy a escribir un relato y voy a poner de protagonista en mí. Pero la verdad es que debe ser que yo por dentro soy muy niño todavía y me salen así. Creo que la visión que tienen del mundo de los niños es muy interesante. O sea, te hacen ver las cosas de una forma muy distinta y quizás se vean mejor algunas cosas de las que yo quería contar. Y luego, hablando de lo que decías, que es una historia que se desarrolla en un arco de muchísimos miles de años, ¿no?, y que está compuesta de ventanitas, y sin embargo la primera historia es la que mejor cierra con la última, o sea, realmente tiene un cierre circular. Exactamente. Sí, la primera historia cierra con otras que vienen después, a través de una serie de descendientes. O sea, la que viene después, el protagonista enlaza con esta historia no porque tenga nada que ver, sino porque es un descendiente lejano de uno de los que aparecen en este. O sea, un descendiente lejano de alguien que vive en la Europa medieval cuando solo hay bosque y está la gente todavía intentando reconstruir lo que es una civilización después de que se haya hecho polvo el Imperio Romano. Pues un descendiente lejano que está situado en el año 2200 o 2300, pues no tiene absolutamente nada que ver. Pero sin embargo se enlaza por otra serie de personajes que hay por ahí que tienen una visión del tiempo mucho más lenta y que terminan enlazándose. Y de hecho, esos personajes, que son personajes alienígenas que salen en la primera historia, son los que también sirven un poco de enlace con Uma. Tú comentas eso, que Uma sería la tercera parte de esta historia. Eso es lo que pienso. Magnífica Víbora sería la primera, y en medio que, o sea, ¿tienes algo ya escrito de eso? Yo estoy trabajando en una novela, pero no quiero decir mucho.
Algo bien. Supongo que es la variante. Pero sí hay material para en medio, porque esto se queda cortado bastante antes de UMA, y cuando empieza UMA hay una sociedad muy distinta que no tiene nada que ver. En medio hay para hacer bastantes cosas, y después también tengo alguna cosa pensada. Lo que pasa es que eso ya es... Si no me atrevo a hablar de lo del medio, no me lo que dice después. No, es que realmente, claro, es que lo que hay entre el segundo y el quinto capítulo cuento es que no tiene nada que ver. Más bien, sin embargo, sí da la impresión de que es algo continuado. O sea, los actos de un personaje del segundo cuento se ven en el quinto o sexto. Claro, hay varios hilos conductores. O más que hilos conductores, no son hilos que engarzan. Son como un tapiz que tú lo vas cosiendo, pero no lo coses demasiado. Entonces tú ves cosas que enganchan. Una de las cosas es la búsqueda de la inteligencia artificial, que aparece en varios de los relatos, y bueno, pues está presente de una u otra forma hasta el final. Otra cosa que engancha es el fracaso, que tú lo pones muy bien en el prólogo. Todos los personajes fracasan, pero es que fracasan los personajes humanos, que todos sabemos que fracasamos, pero es que fracasan las inteligencias artificiales, fracasan los seres alienígenas, y en todo el cuento, o toda la historia, hay un fracaso. Y eso es otra cosa que también quizás le da un poco de... No, incluso se da la circunstancia de que, bueno, aunque un personaje, claro, no puedo reventar mucho trama, aunque un personaje algo que objetivamente está bien le supone un coste enorme, porque te van a ver por esto. Claro. O sea, que incluso eso, que sería lo más parecido a un éxito que hay en todo el libro, realmente es el mayor paro desde el punto de vista personal. Si te paras pensando, la humanidad no evoluciona, vamos, nosotros evolucionamos no por los éxitos. Nosotros los éxitos nos dan energía y nos ponemos muy contentos y tiramos para adelante. Pero el camino que seguimos nos lo dan los fracasos, que son los que nos dicen por aquí no, por allí, por aquí no va a valer. Entonces, eso es una cosa que yo creo que en la ciencia ficción no sé si se habrá tratado mucho, pero a mí me atraía mucho. Entonces, al final, más o menos así lo que no, realmente no se trata mucho, pero claro, también, igual que el fracaso puede ser una herramienta de superación, ¿no? También puede ser lo de autoconocimiento, que es un concepto que veo que está presente en todos los relatos, y en general en toda tu obra. Sí, sí, me gusta mucho ver cómo evoluciona la gente cuando le pasan cosas, pero es muy complicado. O sea, yo no voy a decir que yo pretendía hacer eso con este libro, otra cosa es que haya salido, entonces me alegro mucho, pero no es fácil. No, y además unes cosas que en teoría